por la ponencia. Esperamos contar en otra oportunidad con estas magistrales aclaraciones sobre este tema y seguramente en otros tópicos también. Muchísimas Muy gracias, doctor. amables a ustedes, muchas gracias. Gracias. Ahora es turno de la doctora Jimena Zoila Rodríguez Moscoso. La doctora es abogada, docente de pre y posgrado, máster en Derechos Fundamentales por la Universidad Carlos III de Madrid y título de magíster en Derechos Humanos por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente dirige el Instituto de Derechos Humanos y Humanitario de la Universidad de La Salle y ha laborado como abogada senior en el Minjus de Derechos Humanos y MPP. La doctora Jimena Zoila Rodríguez Moscoso nos va a compartir su tema titulado El derecho al trabajo y la OIT, dos puntos, mecanismos para la efectividad de los convenios internacionales relativos a la materia. Doctora Jimena, le concedo la palabra. Buenas noches. Muchas gracias, doctor Juan. ¿Se me ve bien y se me escucha bien? ¿Sí? Perfecto. Perfecto, gracias. Antes de iniciar la disertación de esta noche, quisiera agradecer de manera muy especial a las entidades organizadoras del presente evento, a Derecho Crítico y a la Asociación Apex Juris, en especial al doctor Juan Castañeda por la amable invitación a compartir esta noche del 1 de mayo con este tema sobre el derecho al trabajo y la OIT. Doctor Juan, si fuera usted tan amable, ¿podría colocar la primera diapositiva, por favor? Claro. Gracias. Bien. Entonces, la segunda, por favor, la segunda. Gracias, doctor. Usted siempre tan amable. Señoras y señores, el día de hoy vamos a tratar de manera muy sucinta lo que sucede con la OIT y en especial con los convenios que han ratificado algunos estados y que se han redactado dentro de este organismo considerado como sujeto de derecho internacional público. Como bien lo mencionaba la doctora Muñoz, los tratados ratificados por los estados forman parte ya del acervo nacional legislativo de cada país. En el caso peruano, los tratados en derechos humanos inclusive llevan el rango constitucional. Respecto de la OIT, el Perú es miembro desde el 28 de junio de 1919. La OIT maneja tres tipos de convenios. Tenemos los convenios fundamentales, los convenios de gobernanza o también llamados prioritarios y los convenios técnicos. Respecto de estos, el Perú ha ratificado los 8 convenios fundamentales de la OIT, generalmente con una temática relacionada al trabajo propiamente dicho, a la libertad sindical, a la prohibición del trabajo forzoso, por mencionar algunos de los tópicos de estos convenios fundamentales. Luego tenemos los convenios de gobernanza, que en buena cuenta, doctores y doctoras, nos permiten tener una idea o darle a los estados unos límites respecto de la regulación interna que deben tener estos al momento de emitir legislación interna sobre la materia. Y después los convenios técnicos, que en buena cuenta en la actualidad son 178, respecto de los cuales Perú ha ratificado 65. Convenios técnicos tales como medidas específicas que se tienen que tener en el trabajo, respecto de la pesca, respecto del trabajo de minería, etcétera. Respecto de ese tipo de convenios van los convenios técnicos. ¿En qué se basa la obligación de los estados para tener que cumplir estos convenios que se están ratificando? Pues en buena cuenta, doctores y doctoras, en dos principios fundamentales contenidos en la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, dada en 1969. Y estos dos principios, en buena cuenta, son el pacta sunt servanda y el principio de buena fe. El pacta sunt servanda significa de que una vez que un Estado ha ratificado un convenio, está en la obligación de cumplirlo. Y el principio de buena fe, o también conocido como bona fide, significa que los estados se adhieren de manera voluntaria, libre y expresando buena fe a lo que dice o lo que limita o lo que dictaminan estos convenios. En buena cuenta, cuando uno ratifica un convenio, es tal como si estuviera firmando un contrato. Sabemos que cuando nos vamos a poner un poco civilistas el día de hoy,
Cuando nosotros firmamos un contrato, sabemos que adquirimos derechos y obligaciones. Pues bien, a nivel del derecho internacional, cuando un Estado, como sujeto de derecho internacional, ratifica o firma un convenio con un organismo internacional, también como sujeto de derecho internacional, pues ya queda obligado respecto de este. Ahora bien, después de esta breve introducción respecto de la OIT y nuestro Estado peruano, pasaremos a hablar cómo se está o cómo la OIT está dando algunas pautas a los estados para la reelaboración de las políticas públicas que ya tienen estos en relación al derecho al trabajo bajo la influencia de lo que nosotros ya conocemos, la pandemia del coronavirus, entre paréntesis, COVID-19. ¿Qué está pasando en la actualidad, doctores y doctoras? De acuerdo a data proporcionada por la misma OIT, hay 4 tópicos esenciales que en este momento tienen prioridad en relación al derecho al trabajo. El primer tope es el cierre de los lugares de trabajo y de las empresas. El segundo es la pérdida de horas de trabajo en el primer semestre de 2020. El tercer tópico es que las empresas en situación de riesgo generalmente son las que elaboran o realizan sus actividades por cuenta propia. Y en cuarto, uno de los problemas que ya se ha venido enfrentando desde años anteriores y que, bueno, dadas las circunstancias que estamos viviendo, se han visto ya sobre la mesa, que es la economía informal. Respecto del primer tópico, que es el cierre de los lugares de trabajo y de las empresas, la OIT estima que el porcentaje de trabajadores que viven en países donde se ha recomendado el cierre de los lugares de trabajo, pues ha disminuido considerablemente en la actualidad, del 81% al 68% a lo largo de las 2 últimas semanas. Respecto del segundo tópico que yo les mencionaba, la pérdida de horas de trabajo en el primer semestre del 2020. Las estimaciones realizadas por la Organización Internacional de Trabajo indican que en la sección del continente americano se establece un 12,4% aproximadamente y en la sección de Europa y Asia Central un 11,8% de personas que están experimentando la mayor pérdida de horas de trabajo. ¿Ok? Una tercera situación, que es la que yo les mencionaba, que es que las empresas en situación de riesgo generalmente son las que son constituidas por trabajadores que elaboran por cuenta propia. Alrededor, en la actualidad, hoy, 1 de mayo del 2020, alrededor de 436 millones de empresas de este tipo de sectores se están viendo afectadas. Y en relación a la economía informal, la OIT indica que la caída constante, y eso tiene que ver con el segundo tópico que les mencionaba, la caída constante de las horas de trabajo a nivel mundial a causa del brote del coronavirus, eh, está permitiendo que casi la mitad de la población activa mundial corre peligro inminente de ver desaparecer su fuente de sustento. Como sabemos y como bien lo han mencionado en las anteriores y magistrales ponencias que ustedes ya han tenido la oportunidad de escuchar esta noche, si no tenemos un sustento digno, no podemos tampoco aspirar a tener una vida digna, porque sin sustento, el derecho a la alimentación, el derecho a la educación, el derecho a la salud, por mencionarles algunos de los derechos tanto humanos como fundamentales, se encuentran en riesgo. En razón a este análisis que ha realizado la OIT, ¿cuáles son las propuestas de políticas públicas que están sugiriendo a los estados adoptar, repito una vez más, para reelaborar las políticas estatales laborales que en la actualidad pues se encuentran en vigencia? Siguiente diapositiva, por favor. Estas recomendaciones que realiza la OIT, muchas gracias, doctor Juan, se basan en 4 pilares. El primer pilar es estimular la economía y el empleo. ¿Y cómo podemos realizar esta estimulación de economía y empleo? De acuerdo a la OIT, dan 3 bases en las cuales se podría realizar esta estimulación de la economía y el empleo en relación, repito una vez más, a los problemas que acabamos de mencionar hace unos minutos. Primero, una política fiscal activa. Segundo, una política monetaria flexible. Y tercero, en buena cuenta,
este tercer tópico enmarca los dos anteriores, préstamos y ayuda financiera a sectores específicos, incluido el sector de la salud. ¿Vale? ¿Por qué sugiere esto la OIT? Porque para la OIT es importante que la economía siga caminando. Si hay economía, si hay venta, si hay recepción de dinero, eh, lo que se va a evitar de cierta manera es que el desastre económico, no lo digo yo, también lo ha dicho la Organización Internacional de Trabajo que se viene, pueda minorarse en la mayor cantidad de porcentaje posible. ¿Ok? Eso es lo que se busca, aminorar en buena cuenta las consecuencias económicas y en el empleo de esta pandemia. Siguiente diapositiva, por favor. Segundo pilar es apoyar a las empresas, los empleos y los ingresos. Respecto de esto, la OIT sugiere extender la protección social a toda la sociedad. En buena cuenta, ¿qué entiende OIT por protección social? Inclusive en el año 2012, y ustedes pueden, si desean, yo les puedo hacer llegar ese informe, la OIT emitió un informe sobre los pisos básicos en relación a la protección social. Y la OIT entiende que dentro de este concepto de protección social entran conceptos o abarcan conceptos tales como la protección laboral, en un primer momento, la seguridad social entendiéndose como un derecho humano y fundamental que a la vez abarca dos derechos más, el derecho a la pensión y el derecho a la salud, ¿vale? Y un tercer tópico que sería la asistencia social. En buena cuenta, la OIT recomienda a los estados extender la protección social, es decir, protección laboral, seguridad social y asistencia social a toda la población en general. Como segundo ítem, respecto de apoyar a las empresas, los empleos y los ingresos, la OIT recomienda aplicar medidas de mantenimiento del empleo. Respecto de este ítem, la OIT ha dejado a libre albedrío de los estados para que, de acuerdo a las posibilidades con las que se cuenten, pueda asegurar el mantenimiento del empleo en la actualidad. No ha sido muy directa respecto de qué acciones se tendrían que tomar. Como repito, lo deja libre albedrío de los estados, como sujetos también de derecho internacional público autónomos, para que dentro, repito una vez más, de sus capacidades pueda asegurar este mantenimiento del empleo. Y en un tercer ítem, ofrecer a las empresas ayuda financiera o fiscal y otros medios de alivio, ya sea a través de préstamos, ya sea a través de la exención del pago de ciertos impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, eso es el pilar 2. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. En el pilar 3, y eso es uno de los, yo diría, creo que es el pilar en el que la OIT ha puesto más fuerza, es proteger a los trabajadores en el lugar de trabajo. Como primer punto respecto de este tercer pilar, la OIT sugiere y alienta a los estados a reforzar las medidas de seguridad y salud en el trabajo. Si antes los estados estaban en la obligación de vigilar que las empresas pudieran cumplir con todo el ornamento que tendría que tener un trabajador en la mina, por ejemplo, ahora hay que protegerlos, pues, de la pandemia que estamos viviendo, y entiendas en buena cuenta que los trabajadores cuenten con todos los elementos para poder evitar la propagación también en el centro de trabajo y obviamente cuidar la salud de estos. Como segundo punto es adaptar las modalidades de trabajo. Un ejemplo que da la OIT es el teletrabajo, que como es de público conocimiento, mis queridos doctores y doctoras, este tipo de medida ya ha sido asumida en el caso peruano por la gran mayoría, por ejemplo, de centros educativos, de universidades, para que la producción educativa no se detenga y a la par se garantice lo que se mencionaba en el punto del pilar anterior, que era asegurar el empleo para todos y todas. Un tercer punto es prevenir la discriminación y la exclusión. Específicamente hablando, estamos mencionando que si un trabajador o una trabajadora tiene signos de padecer esta enfermedad, pues no se le discrimine, no vaya a ser despedida de manera intempestuosa y en su defecto tampoco sufra la exclusión cuando se pueda reincorporar al centro de trabajo.
Un siguiente punto es permitir el acceso a la sanidad para todos. Es decir, cuando se habla del acceso a la sanidad en buena cuenta, doctores y doctoras, refiriéndonos a la protección de los trabajadores, es que las empresas puedan garantizar a todos sus trabajadores y trabajadoras ya no solo medidas de protección, sino también algún tipo de descarte en coordinación con el Ministerio de Salud para prevenir la propagación del virus. ¿Ok? Ojo, esto se tiene que hacer en coordinación del Ministerio de Salud, porque recuerden que el Ministerio de Salud es la única entidad que tiene el permiso para poder realizar este tipo de test. Y un siguiente punto, tenemos ampliar el recurso a una licencia remunerada. Por ejemplo, si a mí ya me han detectado la enfermedad, a mí y mi proceso, recuerden que muy poco se sabe respecto de la misma, y mi proceso de sanación es más rápido, más lento que el de mi compañero o compañera, pues en razón de eso a mí no se me puede ya restringir la licencia simplemente porque no me he recuperado tan rápido como el compañero o compañera. Entonces, las empresas y el Estado también tiene que vigilar esto, ampliar este tipo de licencias respecto de las personas, pues, repito una vez más, que se encuentren en proceso de recuperación de esta enfermedad. Siguiente diapositiva, por favor, querido doctor. Gracias. Y, pues, como ustedes bien saben, la OIT es una entidad que enmarca no solamente a los estados, también trabaja mucho con el diálogo social y diálogo específicamente entre empleadores y también trabajadores, es decir, gremios empresariales y sindicatos en buena cuenta. ¿Y esto quién lo va regulando? Lo va regulando el Estado. Como sabemos, repito una vez más, la OIT es una entidad tripartita. Y en razón de esto, la OIT ha redactado el pilar número 4 respecto de buscar soluciones mediante el diálogo social. ¿Ok? El diálogo social, repito una vez más, donde se puedan enmarcar a estos tres grupos que yo les mencionaba, Estado, trabajadores y empleadores. Respecto de ello, la OIT propone fortalecer la capacidad y la resiliencia de las organizaciones de empleadores y trabajadores. Y se adhiere al concepto de resiliencia dado por la Organización Mundial de la Salud, donde se entiende que es la capacidad para superar circunstancias pues traumáticas, ¿no? Como segundo punto, fortalecer la capacidad de los gobiernos específicamente, mis queridos doctores y doctores, para que ellos puedan ser el centro neutro y que puedan llamar tanto a los empleadores como a los trabajadores a que se abran en este tipo de mesas de diálogo y buscar soluciones conjuntas. Y como tercer punto, fortalecer el diálogo social, la negociación colectiva y las instituciones y mecanismos de las relaciones laborales. Esto con el fin, repito una vez más, de aminorar las consecuencias que a nivel económico, pero específicamente laboral, podría acarrear esta pandemia que en este año 2020 nos está tocando vivir a todos y a todas. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, queridos, haciendo un pequeño resumen de mi presentación, hemos visto o les he mencionado cuáles son los problemas en la actualidad detectados a nivel del derecho al trabajo, este derecho humano fundamental, y cuáles son las sugerencias que la Organización Internacional de Trabajo da a los estados para que estos los puedan adherir y poder aplicarlos a través de las políticas públicas que puedan dar o en su defecto reelaborar en relación a este derecho tanto nacional como internacional. Agradecerles una vez más a los organizadores por su amable invitación y quedo abierta a las preguntas que puedan realizar. Querida doctora Jimena, muchísimas gracias por su intervención, valiosísimo para comprender realmente de manera específica en qué consiste estas obligaciones estaduales que tiene, bueno, en este caso el Estado peruano respecto al ámbito laboral, estos derechos que se tienen que ser garantizados respecto a los trabajadores, ¿no? No obstante, quisiera buscar en su persona una lectura o apreciación crítica de que quizás son hechos que ya le hemos venido registrando del año pasado y quizás no de manera tan sonante este año, que refiere, bueno, a varios, digamos que se le ha llamado colaboradores. No sé si recordará esa noticia donde, bueno, por un tema de no medidas de adopción de salubridad correcta, pues se conllevó a unas ciertas muertes de
de trabajadores, ¿no? Entonces, que al fin y al cabo, cuando no se cumplen estos pilares de los cuales usted ha mencionado, se van por esta lectura media confusa o esquiva que ha llamado la ley de trabajo accidente laboral, ¿no? O sea, a veces la no implementación de una normativa internacional como nacional pareciera que tuviera una justificación también legal a causa de esta irresponsabilidad. Al menos es una apreciación, yo igual busco la suya a partir de este gran andamiaje que nos ha compartido, ¿no? Muy amable, doctor Juan. Muchísimas gracias. Al respecto, y gracias una vez más por su pregunta. Al respecto, me gustaría mencionar que creo que uno de los problemas y que actualmente, bueno, y ahora se ha visto mucho más palpable por todos y todas, es respecto de la informalidad laboral. O sea, entiendo que hay entidades del Estado que son las encargadas de supervisar y tratar de aminorar y o eliminar esta situación que lamentablemente viene padeciendo nuestro país. Y yo me animaría a decir no solamente el país de Perú, sino también a nivel de la región, a nivel de la región de Latinoamérica. Entonces, ¿qué se puede hacer al respecto, mi querido doctor? Yo hoy soy una convencida que las políticas públicas con enfoque en derechos humanos nos pueden ayudar mucho. Y lo que va a dar de base a estas políticas públicas con enfoque en derechos humanos es la educación en derechos humanos. ¿Por qué digo esto? Porque si nosotros llevamos ya internalizado que, por ejemplo, que porque la labor que realice una persona determinada merece cierto tipo de remuneración eh, que le permita llevar una vida digna, no vamos a ver ese tipo, como usted bien decía, de colaboraciones más adelante, ¿no? Lo que se va a llevar o lo que se puede realizar en relación a esto, es que ya todos estemos concientizados de que, por ejemplo, yo le tengo que pagar un sueldo digno a alguien o tengo que asegurarlo a nivel del seguro social, tengo que pagarle la seguridad social para que él también tenga el derecho a la pensión, no porque después la SUNAFIL me va a multar a mí, por ejemplo, sino porque él, al igual que yo, tenemos necesidades básicas que tenemos pues que regular, ¿no? Que tenemos que satisfacer y de no hacerlo pues no se puede lograr el nivel de estándar mínimo que ya organismos internacionales han relacionado pues con el derecho al trabajo y con el derecho al trabajo que a la vez nos permite cumplir otro tipo de derechos, como es el derecho a la salud o el derecho a la pensión, que como bien lo mencionaba yo, están inmersos dentro del derecho pues de la seguridad social, ¿no? Yo creo que cuando, y esto creo que no solamente podría ser aplicado al derecho al trabajo, yo considero que esto puede ser aplicado al derecho en general. Cuando yo tenga que cumplir algo, no por el temor de la sanción, sino porque yo tengo internalizado que es un deber y que es más, es que parte uno de los subvalores de la dignidad como es la solidaridad, entonces yo creo que ya no sería tan utópico pensar en una sociedad justa y equilibrada. Muchísimas gracias, doctora Jimena, por su apreciación y como siempre es valiosísimo contar con estos tipos de conocimientos y que seguramente va a abrir mucho debate al respecto. Muchísimas gracias, doctora Jimena. Gracias, buenas noches con todos y todas. Gracias una vez más y ya saben, a los que nos están acompañando, mañana también continúan las jornadas, así que les esperamos. Gracias. Muchísimas gracias.